Buenos días a todos. Bienvenidos a estas charlas organizadas por la Unidad Guadalajara del Sinvestá. En esta ocasión tenemos la colaboración de la maestra Gretel Esther Quintana de Basterra, quien es estudiante de doctorado en la Unidad Guadalajara del Sinvestá y que nos va a platicar de un tema sobre el que ella trabaja en su investigación doctoral. Y se relaciona con los sistemas de almacenamiento de energía y aplicaciones a redes eléctricas. Entonces les presento rápidamente a la maestra Gretel. Ella estudió licenciatura y maestría en Santa Clara, en Cuba, la Universidad de Santa Clara en Cuba. Y vino a estudiar doctorado aquí a la Unidad Guadalajara hace un año, en septiembre del año pasado. Y bueno, pues sin mayores preliminares, les voy a dejar la palabra a la maestra Gretel para que nos haga favor de compartir su charla. Gracias, adelante. Gracias, doctor. Sí, como bien dice el doctor, la charla del día de hoy va a estar dedicada a los sistemas de almacenamiento de energía en redes eléctricas. Y pudiéramos hacernos ya, sí. Ahora ya, sí. Bueno, buenos días. Como bien decía el doctor, muchas gracias, doctor. El tema de hoy, o la charla de hoy, está dedicada a los sistemas de almacenamiento de energía en redes eléctricas. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué este tema? Precisamente, actualmente los sistemas eléctricos a nivel mundial se encuentran en un periodo de transición de la energía fósil o de la generación con energía fósil a energía renovable. Pero para lograr la descarbonización, que ya es prioridad para varias empresas y para varios estados, para lograr dicha descarbonización, ¿qué se necesita? Una mayor integración de las energías renovables. Y esta integración de las energías renovables, para lograr un suministro eléctrico que tenga el respaldo necesario y la flexibilidad, se necesitan los sistemas de almacenamiento de energía. Por tanto, para lograr la descarbonización, se necesita una mayor integración de energías renovables y para esa integración se necesita el almacenamiento de energía. Por eso es que nos decidimos a investigar este tema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué surge la necesidad de almacenamiento de energía? Precisamente por lo que comentaba. La generación tradicionalmente se ha basado en tecnologías convencionales, pero estamos en un punto que todas las reservas de petróleo, las reservas de gas natural han dejado de aumentar de un año tras otro y entonces se necesita buscar otras alternativas. Esas alternativas pues han sido la energía renovable, ya sea la eólica, la solar, pero estas energías renovables son energías que son más intermitentes y menos estables. Entonces, en un mundo que se encuentra en una plena transición de energías fósiles a fuentes renovables, una mejora del almacenamiento de energía eléctrica pues resulta de gran importancia o de vital importancia para respaldar estas energías renovables y para tener un sistema eléctrico que sea confiable. Entonces, y asegurar que los sistemas estén equilibrados y que se contribuye a aprovechar al máximo cada megavatio que se logre generar. Se puede decir que independientemente del tipo de almacenamiento que se esté analizando, el esquema general es este que se muestra. Va a contar con un sistema de transformación a la entrada, un sistema de potencia, de transformación de potencia a la salida, los cuales van a permitir el intercambio de la energía con la red eléctrica. Un centro de almacenamiento donde precisamente se va a depositar la energía
y del cual se va a poder extraer cuando se necesite, y un control de carga y descarga, además que va a estar conectado a la red eléctrica o a una carga. ¿Cómo se pudiera definir a grandes rasgos un sistema de almacenamiento de energía? Bueno, el sistema de almacenamiento de energía no es más que todos aquellos métodos que utiliza el ser humano para conservar la energía en cualquier forma y que se pueda liberar cuando se necesite, en esta misma forma o en otra forma diferente. Los sistemas de almacenamiento de energía, por supuesto, tienen grandes contribuciones a la transición energética. Hay dos muy importantes. El primero, deben aportar respaldo al sistema para garantizar la integración de energías renovables de una forma eficiente y garantizar la seguridad del suministro. La energía renovable es intermitente, pero el sistema eléctrico necesita tecnologías que aporten una disponibilidad en cualquier momento, cuando se necesite. Es por eso que los sistemas de almacenamiento de energía deben ser capaces de ofrecer de forma rápida. ¿Para qué? Para equilibrar la generación y la demanda. Y además deben generar señales de precio estable para las energías renovables. ¿Por qué? Porque se hace necesario que existan señales de precio adecuadas para llamar la atención en los promotores, para que se desarrollen proyectos de energía renovable, de forma tal que los sistemas de almacenamiento absorban la energía cuando los precios son bajos, porque exista mucha disponibilidad de energía renovable y que entonces se puedan después poner a disposición de los consumidores cuando los precios sean más elevados y no exista tanta disponibilidad de energía renovable y lograr entonces aplanar los precios. Algunos de los servicios de red que pueden brindar estos servicios de almacenamiento de energía, estos sistemas, disculpen, de almacenamiento de energía, son el aumento de una independencia energética nacional, la robustez al sistema eléctrico, un desarrollo económico asociado al crecimiento de la industria nacional del almacenamiento eléctrico, beneficios para la salud con un medio ambiente más limpio, pérdidas eléctricas mitigadas, apoyo a la generación convencional, reducción de las limitaciones de la generación renovable. Podemos definir 5 grandes grupos o 5 grupos de las tecnologías actuales de los sistemas de almacenamiento de energía. Va a estar el grupo de los hidrógenos, el grupo de electroquímicos, donde se encuentran las baterías, el grupo mecánico, el grupo técnico y el grupo híbrido, que el grupo híbrido no es un sistema de almacenamiento de energía como tal, sino que es la combinación de uno de varios, de más de uno de los mencionados. Por ejemplo, dependiendo del uso que se le quiera dar al sistema de almacenamiento de energía, se van a necesitar características concretas y por tanto unas tecnologías van a ser más adecuadas que las otras. Si hablamos del almacenamiento mecánico, el almacenamiento mecánico está el hidrobombeo, el aire comprimido y las volantes de inercia. Este almacenamiento va a necesitar sea cual sea, una localización específica muy determinada. El hidrobombeo es una tecnología totalmente madura, muy extendida a nivel mundial y que cubre del orden del 95% de la capacidad de almacenamiento. Es un almacenamiento masivo con enormes valores de energía apropiados para el almacenamiento estacional y con valores de potencia muy elevados. Pero entre los inconvenientes que tiene está el problema de la localización específica muy determinada para instalarse. Él necesita de una hidroeléctrica para instalar un sistema de almacenamiento de hidrobombeo y la enorme inversión que requiere y también el impacto ambiental que normalmente es bastante elevado. El aire comprimido, no existen muchas instalaciones existentes, pero puede considerarse una tecnología madura, ya que el proceso de almacenaje y descarga de energía es ampliamente conocido en la industria. Tanto el aire comprimido como el hidrobombeo, por sus características de almacenadores masivos, con una respuesta lenta, se pueden utilizar para hacer almacenamiento estacional y para arbitraje. Además, pueden dar una respuesta rápida por sus características en horas pico
o para estabilizar la red durante cortes que no sean planificados. Los volantes de inercia tienen un alto grado de madurez, cuentan con un gran número de fabricantes en el mercado, tienen una elevada rapidez de respuesta, soportan un gran número o casi ilimitados de ciclos carga-descarga. Por tanto, se pueden utilizar para servicios de estabilidad de red, tanto de frecuencia como de tensión. También pueden contribuir a la reducción de vertidos y compensación de oscilaciones de potencia. Y una característica interesante de los volantes de inercia es el desacoplo completo que tienen entre la potencia y la energía. También tienen pérdidas de inactividad muy altas, necesitan mantenimiento, tienen problemas de ruido, algunos problemas de seguridad. Dentro del almacenamiento térmico tenemos el calor sensible, el calor latente, el termoquímico. Se utilizan para calefacción y para refrigeración. El más destacado o la tecnología más madura aquí es el calor sensible, que utiliza el intercambio calorífico entre dos tanques de sales fundidas. Son sistemas de almacenamiento de energía masivo, pues permiten la generación eléctrica sin el recurso solar de 24 horas al día, son fiables, están comercialmente disponibles desde el 2009, no tienen una limitación en términos de cantidad de energía a almacenar, pues se pueden poner tantos tanques como se necesite, a pesar de que el tanque tenga un tamaño determinado. Pero el problema es entonces el espacio para ubicar estos tanques. Es una energía más lenta, no tienen una gran eficiencia. Está entonces el almacenamiento electroquímico. Dentro del almacenamiento electroquímico están las baterías y los supercondensadores. Las baterías actualmente están bastante desarrolladas o están como que se están expandiendo bastante. Son las más extendidas, tienen una mayor cantidad de servicios. El grado de madurez de esta tecnología va a depender de la química que se seleccione y para la aplicación que se quiera. Son un sistema de almacenamiento versátil, pues los hay desde unos pocos que cubren desde unos pocos kilowatts y kilowatt hora hasta unos sistemas hasta sistemas de gran capacidad de almacenamiento y considerable potencia. Se espera una mayor eficiencia con el paso del tiempo, que disminuyan un poco el costo. Hay una mayor capacidad de implementar a mayores escalas, como ya les decía. Y los supercondensadores son un tipo de dispositivo de almacenamiento de energía que tienen velocidad alta de carga y descarga, una alta densidad de potencia y una vida útil en ciclos prolongados. Sus aplicaciones principales están en el control de frecuencia, en las reservas rodantes, en la estabilidad de las líneas y en un suministro eléctrico ininterrumpible. Y están, por último, el almacenamiento en forma de hidrógeno y los compuestos hidrogenados. Esto puede llegar a permitir capacidades altas de almacenamiento, aunque los niveles que se manejan actualmente, tanto de potencia como de energía, son bajos. Es algo que está, a pesar de que no es nuevo, no está grandemente implementado, pero sí hay ya países que son líderes en este sistema de almacenamiento. Podría resultar adecuado en un futuro para servicios tanto de arbitraje como de almacenamiento estacional, pero los principales inconvenientes que tiene son los altos costos de inversión, la baja disponibilidad de componentes con alto rendimiento para almacenamiento a gran escala y que tiene todavía un bajo grado de madurez en instalaciones grandes a escala de los megawatts. Ya les comentaba que la hibridación de sistemas de almacenamiento no es un tipo de sistema de almacenamiento de energía, sino que es la combinación de dos o más sistemas de almacenamiento de los que ya les mencionaba. La hibridación, pues no es un tipo de sistema de almacenamiento de energía, sino que consiste en la combinación de varios tipos de almacenamiento a la vez. En algunas aplicaciones es necesario considerar varias tecnologías conjuntamente que combinen tanto las capacidades con las posibilidades y con la necesidad
que haya en la región donde se van a implementar el sistema de almacenamiento de energía. Esta tabla muestra un resumen de los principales tipos de sistemas de almacenamiento de energía, sus ventajas, sus desventajas, sus servicios, la capacidad, el costo. Y algo que resalta de todos es que ellos tienen un alto costo de inversión. Sea cual sea, el sistema de almacenamiento de energía tiene un alto costo de inversión. Es por eso que no se puede decidir qué sistema de almacenamiento de energía se va a implementar a la ligera, sino que necesita un proceso de identificación y de selección del sitio donde se va a implementar y de qué necesidades tiene ese sitio para ver qué sistema de almacenamiento de energía lo puede cubrir. Aquí se muestra una serie de pasos para el proceso de identificación y de selección del sitio donde se va a implementar el sistema de almacenamiento de energía. Pudiera ser otro, pero este es uno que pues yo creo que está bastante completo. Primero, el sitio de interés, el potencial que hay en ese sitio de interés para el almacenamiento de energía, la definición de los criterios de selección, una consulta con los expertos que puedan, en los que ya conocen, pues se puedan retribuir, se pueda uno alimentar de sus experiencias, la recolección de la información técnica, muy importante, pues mientras mayor información técnica se tenga, pues más cercano o más real va a ser el resultado que se pueda obtener de una investigación del sitio, de las necesidades. Identificación del problema y las posibles necesidades. Y por último, y no menos importante, sino muy importante, un análisis técnico local y una evaluación costo-beneficio. Porque a grandes rasgos los sistemas o a simple vista, los sistemas de almacenamiento de energía siempre van a tener favorable o siempre van a ser socialmente, van a tener beneficios. Pero hay que ver la parte de la economía, la parte del costo económico, si son fiables, si son factibles. Entonces, se debe hacer una evaluación económica. Para esta evaluación económica, sería importante tener en cuenta el costo de capital, la vida útil, la eficiencia de cada tecnología, los precios nodales, la eficiencia para cargar el almacenamiento, la eficiencia de la generación de desplazada, tasa de descuento social. ¿Por qué? Porque socialmente, como les comentaba, el sistema de almacenamiento de energía va a tener beneficios, pero no porque socialmente tenga beneficios nada más se puede implementar o hay que buscar cuál socialmente y económicamente es factible. Un punto importante sería, o un paso preliminar para una evaluación económica sería calcular el costo nivelado de la electricidad para cada sistema de almacenamiento de energía y de ahí decidir cuál es el más factible. Se aconseja que este costo nivelado se haga en la misma línea de tiempo para poder comparar, ¿verdad? Y este costo nivelado se pudiera definir como un costo promedio de cada megawatt hora liberado del almacenamiento durante su vida útil, que en el total del costo proyecto hay que tener en cuenta la inversión inicial, el capital de mantenimiento, el desmontaje, el combustible, los impuestos, la depreciación. Por eso, mientras mayor información se tenga, pues más real va a ser los resultados obtenidos. Por ejemplo, hay un informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Potencial de las Tecnologías de Almacenamiento en México, de octubre del 2020, donde hacen una evaluación económica y para eso escogen 5 sitios distintos. Y ahí empiezan a hacer los cálculos, pero van variando variables, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, primero pues prueban con las condiciones iniciales, con el caso base, pero después hay un desplazamiento del combustóleo o hay un desplazamiento de la generación de gas natural o plantean que el almacenamiento se carga con menos de un 50% o que haya una disminución en los precios de las baterías.
Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de implementar un sistema de almacenamiento de energía. Para hacer una evaluación económica hay que ver los beneficios económicos, y los beneficios económicos se pueden agrupar en tres grandes grupos. Los beneficios que no se pueden cuantificar en el análisis costo-beneficio, los beneficios que pudieran cuantificarse si se conoce la información necesaria, y los beneficios que sí se cuantifican, que son los que me van a permitir calcular el valor presente neto del proyecto y determinar si lo implemento o no. Dentro de los beneficios que no se cuantifican están o se pueden mencionar el aumento de la independencia energética nacional, la robustez del sistema eléctrico en su conjunto y los beneficios para la salud derivados de un medio ambiente más limpio. ¿Por qué decimos que no se pueden cuantificar? Porque los sistemas de almacenamiento de energía le van a dar independencia al sistema eléctrico, ¿verdad? Y se pudiera medir el ahorro energético, pero no la autosuficiencia energética que va a adquirir ese sistema. La robustez del sistema eléctrico. Se sabe que el sistema de almacenamiento de energía le va a dar robustez a ese sistema eléctrico nacional donde se está implementando y hace la red eléctrica más robusta. Pero es difícil de cuantificar, pues sería entonces evaluar las consecuencias de no funcionamiento de la red, o lo que se denomina valor de la electricidad que no fue entregada. Y los beneficios para la salud se pueden calcular las no emisiones de CO2, pero no hay mercado para el óxido de nitrógeno ni para el óxido de azufre. No tienen mercado, eso no se cuantifica y también van a ser gases que se van a dejar de emitir a la atmósfera. Dentro de los beneficios que se pudieran cuantificar, si se conociera la información necesaria, pudiera ser la velocidad y la precisión del control de frecuencia. Pero para esto no existe actividad en el mercado. El control de frecuencia se va a proporcionar cuando la electricidad se vende y se inyecta a la red, pero la frecuencia no tiene mercado, por tanto, esto no se puede cuantificar. Y las pérdidas eléctricas mitigadas. El almacenamiento directamente, él por sí solo, no va a disminuir las pérdidas, pero si esas pérdidas son por congestión, el almacenamiento sí va a mejorar o va a eliminar o va a disminuir la congestión. Y entonces esas pérdidas pues también van a disminuir, pero no se van a cuantificar. Y por último están los beneficios que sí se cuantifican en el análisis costo-beneficio, donde podemos mencionar la reducción de los picos de consumo, la mitigación de las emisiones de CO2, el ahorro de combustibles fósiles, el valor de la disminución de la congestión, el control del voltaje y el arbitraje. Y con todos estos beneficios, pues entonces se pasa a calcular el valor presente neto. El valor presente neto me va a permitir medir la viabilidad financiera del proyecto y es importante para lograr una planeación estratégica exitosa y además para la toma de decisiones. Si el valor presente neto es positivo, vale la pena invertir. Si el valor presente neto es negativo, no vale la pena invertir. Y si es cero, pues entonces hay que estudiar otros beneficios cuantificables antes de aceptarlo o de descartarlo. ¿Cómo se calcularía este valor presente neto? Bueno, con la suma de todos los beneficios cuantificables menos la inversión del proyecto. Como les decía, existen 5 grupos de sistemas de almacenamiento de energía. Actualmente, los más atrayentes son el electroquímico y el hidrógeno, y los de hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, porque como comentábamos, el mecánico necesita ubicaciones específicas y el térmico, además de que se utiliza para la calefacción y para la refrigeración, fundamentalmente, pues también necesita ese lugar para todos los tanques para poder implementarlo. Entonces, el electroquímico y el hidrógeno son actualmente los sistemas de almacenamiento de energía más atrayentes. Dentro de las baterías, podemos decir que sus ventajas es que dentro de sus ventajas podemos mencionar que es bien conocido por su buena densidad de potencia y su alta capacidad de energía.
Su conexión eléctrica es muy sencilla, serie paralelo. Tiene una alta eficiencia del 70 al 90%. Se pueden escalar fácilmente, por lo que se pueden utilizar en sistemas de almacenamiento de energía de cualquier tamaño, desde pequeñas baterías hasta grandes sistemas de baterías para estabilizar la red eléctrica. Dentro de las desventajas están el ciclo de vida de la carga y la descarga de la batería, un costoso y alto mantenimiento, la contaminación que también viene con estas baterías. Y dentro de las baterías existen estos 4 grupos. Existen más, pero estos son los 4 grupos que más se utilizan, que más han tenido difusión o los que más se destacan. Por ejemplo, la batería de plomo ácido, su ciclo de vida es corto, tiene un elevado mantenimiento, son contaminantes por el tema del plomo. Las de sodio no están muy desarrolladas, no existen muchas instituciones con ellas. Las baterías redox involucran sistemas de bombeo y de control, por lo tanto necesitan un alto capital. Sin embargo, dentro de estas 4, las que se destacan son las baterías de ion litio. Tienen una alta densidad de energía, una capacidad de mantener la carga por un tiempo bastante prolongado, menos impacto climático. Se piensa o ha habido un descenso en los precios para construirla. Además, todavía existen sus componentes bastante abundantes en la Tierra. Y dentro de las baterías, entonces son estas, las baterías de ion litio, las que pudiéramos decir están como de líder dentro de las baterías. Y por otro lado tenemos el hidrógeno. El hidrógeno permite acumular grandes cantidades de energía durante grandes periodos de tiempo. Y lo más importante, no contamina, contribuye a la descarbonización que tan importante es en nuestros días. Pero tiene problemas. ¿Cómo obtener el hidrógeno? ¿Cómo almacenarlo? Entonces, la comunidad internacional académica ha otorgado distintos colores al hidrógeno en dependencia de la fuente de energía de donde se obtenga y con el objetivo de llegar al hidrógeno verde para combatir tanto el cambio climático y lograr la descarbonización. Está el hidrógeno gris, que es el que proviene de los combustibles fósiles, pero en su obtención pues no hay reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. Está el hidrógeno azul, que viene de combustibles fósiles, el metano y el carbón, que existe una reducción, al menos existe una reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Está el turquesa, que viene de energía renovable o de carbono neutral, que no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, pero hay carbono negro presente. Está el rosa, que viene de la energía nuclear, que no tiene problemas con las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí los residuos nucleares. Y por último, el hidrógeno verde, que viene de la energía renovable, que la materia prima es el agua, que la tecnología de producción es la electrólisis y que no tiene efectos no tiene ninguna emisión de gas de efecto invernadero, porque lo que se va a emitir a la atmósfera va a ser oxígeno. Entonces, pues se quiere que todos o toda la producción del hidrógeno sea de hidrógeno verde. Existen ya en España y en Chile, ellos están como de líder en esto del hidrógeno, tienen varios proyectos y sí, es algo que como que es un sueño, como que se piensa para un futuro muy lejano, pero yo pienso que no, porque en las condiciones en las que estamos con la pérdida, con el no aumento de los combustibles fósiles, pues hay que buscar variantes. Y el hidrógeno creo que es una muy buena variante. Por eso es que por ahí escuchamos que el hidrógeno será el combustible del futuro. Sí lleva mucho trabajo, lleva definir bien qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere obtener, pero el hidrógeno pues yo pienso que sí
a ser el combustible del futuro. Existen las pilas de combustible, hay varios tipos de pilas de combustible ya y sí se está trabajando en función de esto. Como conclusiones, podemos decir que el despliegue de los sistemas de almacenamiento de energía depende de la existencia de condiciones geográficas específicas para cada tipo, así como las necesidades de cada zona donde se quieran implementar y sobre todo el costo-beneficio del sistema de almacenamiento a implementar. El principal desafío para realizar un análisis costo-beneficio es la falta de datos. Mientras más datos tengamos, pues más real va a ser ese análisis costo-beneficio que se va a obtener. Y de un análisis de costo-beneficio para los sistemas de almacenamiento de energía, en cualquier región, la conclusión principal que se puede obtener es que desde una perspectiva social, las tecnologías de almacenamiento de energía tienen sentido y podrían proporcionar un valor presente neto significativo a la sociedad. El establecimiento de mercados de hidrógeno puede explotar el potencial del suministro y consumo de hidrógeno y maximizar el bienestar social, pero los mercados de hidrógeno aún se encuentran en una etapa en desarrollo. Y muy importante, no existe o no habrá un ganador de almacenamiento absoluto. Es probable que se vea, cuando se está haciendo un análisis de qué almacenamiento de energía implementar, un abanico de tecnologías, dependiendo de la aplicación, el volumen de energía a almacenar y el tiempo de almacenamiento. Bueno, esta ha sido mi charla. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la maestra Gretel Quintana de Basterra por tan interesante charla. Tenemos unos minutos para platicar algunos comentarios con ella. El primero podría ser el siguiente, maestra. ¿En qué momento juzga usted prudente la necesidad de el uso de uno de los esquemas de almacenamiento de energía? Es decir, está su red operando y ¿cuándo juzga que es prudente o bajo qué condiciones puede ser prudente pensar en un esquema de almacenamiento de energía? Bueno, prudente va a ser por varios motivos. Uno, en el cual yo decidiera usar un sistema de almacenamiento de energía, pudiera ser en un lugar donde exista mucha congestión. Porque cuando logramos instalar un sistema de almacenamiento de energía, esa congestión va a disminuir y entonces voy a evitar tener que hacer cambios de infraestructura, voy a evitar que tenga líneas sobrecargadas, voy a evitar pérdidas eléctricas. Por tanto, yo pienso que en un problema de congestión sería muy prudente utilizar sistemas de almacenamiento de energía. Sí, abundando un poco sobre esto, pues también hemos escuchado aquí anteriormente una charla del ingeniero Armando, ¿verdad? Tinoco. Efectivamente, pues enfrentar a un problema de congestionamiento también pudiera realizarse a través de otros esquemas meramente eléctricos, o sea, quizás descargar unas líneas para cargar otras o pues un manejo de la operación de la red. Sí, también. Pero ¿cuándo consideraría o cuáles serían las ventajas de no resolver un problema de congestionamiento mediante esquemas de reconfiguración, por ejemplo, y más bien usar almacenamiento? Bueno, pues no habría que invertir en la reconfiguración de la línea. Y con el sistema de almacenamiento, además de aliviar el problema de la congestión, pues voy a tener que esa energía que va a estar en ese sistema de almacenamiento va a ser, va a provenir de
de las energías renovables y no de combustible fósil. Entonces, pues diría que voy a matar dos pájaros de un tiro. Y en cuanto a la cuestión económica, ¿cómo percibe usted esta, pues, inversión? La inversión de un sistema de almacenamiento de energía siempre va a ser cara. Por eso decía que antes de implementar cualquier sistema de almacenamiento de energía lleva un gran estudio. Pero también pienso que como se está moviendo el mundo de los sistemas eléctricos, al final los sistemas de almacenamiento de energía se van a tener que implementar. Entonces sí son caros, pero yo creo que va a ser el final, sí va a ser implementarlo. Ok, mire, tenemos aquí en el Facebook una pregunta de una persona, Luis Carlos Pérez. Nos indica en su visión cómo afecta o cómo influye un sistema de almacenamiento en el control de la frecuencia en una red. ¿Cómo influye? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, ¿cuál sería la relación entre un sistema de almacenamiento y la frecuencia en la red? Ah, ya, muy bien. Cuando hablamos del control de la frecuencia, se proporciona cuando a la red eléctrica se le inyecta, la electricidad se inyecta en la red eléctrica, pero esto no se puede cuantificar porque no está dentro del mercado ese control de la frecuencia. Es decir, con lo que sabe uno que hay una relación estrecha entre potencia activa y frecuencia. Entonces, lo que el almacenamiento está logrando es proveer potencia activa para regular la frecuencia, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿conoce usted algunas otras aplicaciones en el mundo de lo que usted ha leído que sean, pues, que usted considere que son muy relevantes en cuanto, pues, a almacenamiento se refiere? Así ahora no recuerdo, pero sí hay muchos sistemas de almacenamiento de energía ya implementados en todo el mundo. Decía que en España, que en Chile, pues tienen proyectos ya de almacenamiento, incluso de almacenamiento de hidrógeno, que sí están implementados. De acuerdo. Y en cuanto al hidrógeno, ¿cuál futuro le ve usted a los de diferente color que ha mencionado? Yo pienso que de momento no es el verde, pero que sí toda la producción de hidrógeno se va a enfocar a terminar como producción de hidrógeno verde, porque se necesita para la descarbonización y porque es el que más beneficio trae. ¿En qué sentido es ese beneficio? Beneficio de un medio ambiente más limpio, beneficio de que la misma energía almacenada que se va a utilizar para la electrólisis va a ser de las fuentes renovables de energía. Beneficio porque ese mismo hidrógeno cuando se vuelva a convertir en electricidad se puede utilizar tanto para industrias de fertilizantes, para lo que se necesite. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna cosa que quisiera agregar, maestra, antes de terminar? Bueno, que esto es un mundo que está, para mí, estoy comenzándolo ahora, es algo que me ha llamado mucho la atención porque uno piensa que esto es muy nuevo y no, realmente se está trabajando en esto hace años, lo que sí implementarlo no es rápido, lleva su tiempo. Correcto. Pues no me resta más que agradecerle profundamente su tiempo y su colaboración en estas charlas organizadas por la Unidad Guadalajara Simvestab y recordarle a toda la audiencia que estas se quedan grabadas en la página de Facebook de la Unidad Guadalajara, así como en la de correspondiente del YouTube.
Les recuerdo que pueden compartirla, compártanlas con sus amigos, sus colegas, de tal forma que se puedan difundir y cada vez más colegas puedan utilizarlas en su beneficio como un conocimiento general. Y bueno, pues reiterar mi agradecimiento a la maestra Gretel Esther Quintana de Basterra por esta interesante charla, así como al ingeniero Rogelio Muñoz, quien está atrás de la transmisión en Facebook, ¿verdad? Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otra charla relacionada ahora con la inercia en la red eléctrica. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.